Y con mucho gusto vamos a recibir a partir de este momento al diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini. Jorge, un gusto que estés por acá. ¿Qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Plantel completo. Hoy sí, hoy es una mesa y se viene Gandini, tenemos que poner un como está dijo, medio desparejo, pero bueno, vamos arriba. Bueno, pero a veces cuando vos hablas en la cámara, a veces eres 30. Ah, es verdad. Pero alguno que me defienda atrás también tengo. Eso es cierto también. Bueno, arrancamos por el tema presupuesto, si te parece. ¿Cómo no? ¿Oficialmente conocés algo o solo los trascendidos? Lo que ha trascendido y lo que se ha colgado en la página web del Ministerio, que es con lo que se está manejando la prensa. Algunos otros elementos que empiezan a comentarse, que surgen de los organismos o de alguna asociación de funcionarios que nos van llegando. No mucho más. Mañana nos vamos a reunir de modo urgente. Nos pidieron una entrevista a la Federación Uruguaya de Magisterio, los vamos a recibir. Algún contacto hemos tenido con ADEMU. De a poquito va transcurriendo alguna noticia porque hay ámbitos de negociación, tanto en el Ministerio de Trabajo por algunos convenios salariales, algunos cumplidos y otros no, como de organismos con el propio Ministerio de Economía. Todavía hay conversaciones, mañana mismo va a haber algunas y eso va a terminar de cerrar la propuesta presupuestal, que en términos económicos es bastante sencilla, ¿no? Yo no diría austera, es bastante pobre, ¿no? Más allá de que no tiene novedades importantes. ¿Por qué pobre? ¿No debería ser austera y...? Sí, pero son como dos conceptos diferentes. ¿Por qué entonces? Yo creo que el gran tema es que no puede venir una nueva ley presupuestal con aumento del gasto financiado a través de más impuestos. No busca soluciones dentro de los 15.000 millones de dólares que cuesta el presupuesto nacional, sin contar empresas públicas, para reasignar recursos y gastar mejor. No hay imaginación, no hay esfuerzo, es un poquito más. Es poco, no queda nadie conforme, es poco lo que se asigna y para financiar ese poco, más impuestos, más presión tributaria, que es bastante poco consistente los impuestos. ¿Qué sería imaginación? Buscar en los 15.000 millones de dólares que sale nuestro presupuesto nacional. Resolver algunos temas de fondo. ¿Saben cuánto vamos a pagar este año? Cuando hablamos de 15.000 millones de dólares hablamos de qué Del lapso. Presupuesto que aprueba el Parlamento. ¿Pero es de decir, qué lapso? Por año. Por año, perfecto. Lo que no aprueba el Parlamento son las empresas públicas y ni que hablar las sociedades anónimas u otras personas públicas que... digamos, no están en el ámbito del presupuesto del Estado. No sé, las personas de derecho público no estatal, etcétera, las sociedades anónimas del Estado. Vamos a pagar de deuda pública, de intereses y algo de amortizaciones, 3.100 millones de dólares este año. Vamos de vuelta al número. Este año vamos a pagar de deuda 3.100 millones de dólares, que es más o menos lo que estamos pagando todos los años. Es un volumen importante, bueno, es 3 veces lo que el Uruguay busca para hacer la inversión para UPM. Con 40 millones arregla el problema de los judiciales. El 6% del Producto Bruto para la educación son 3.000 millones de dólares. Es decir, es un volumen fenomenal porque la deuda ha crecido, se ha duplicado. ¿Qué ha hecho el modelo del Frente Amplio? En los mejores 10 años de la economía, en la que la economía se duplicó, el Producto Bruto pasó de 20.000 millones a 55.000 millones en estos años, la deuda se multiplicó por 2, pasó de 16.000 millones a 33.000 millones. Es decir, la inviabilidad o la insustentabilidad del modelo económico ha hecho que se gastara todo lo que crece y además haya que endeudarse, pero las deudas se pagan. Entonces, uno de los componentes del presupuesto son las transferencias, los más importantes. Transferencias a la Seguridad Social, transferencias al FONASA, transferencias para pagar deuda externa. ¿Cómo se va a pagar la deuda externa este año? Contrayendo nueva deuda. No hay manera de pagarla con recursos genuinos. Hay que volverse a endeudar más y el gobierno sale feliz de la vida a decir que lanzó un bono de 1.250 millones y vino un montón de gente a comprar, pero Uruguay paga bien. Primero paga, porque en el gobierno colorado, en el último de Jorge Valle, el gobierno pagó, no hizo lo que quería Vázquez, que era el default. Uruguay paga, tiene buena fama, pero además de eso paga buenos intereses. Entonces, obviamente que obtiene quien le preste, pero los préstamos hay que pagarlos. Y este año vamos a pagar
casi 1.600 millones de dólares de intereses y el resto de amortizaciones por un total de 3.100 millones. Es por ahí que hay que trabajar. Es decir, no puede haber un sistema de gasto público tan poco serio que todo pasa por resolver el déficit endeudándose. ¿Cuánto va a faltar este año? 2.150 millones de dólares. 15.000 te dije, bueno, entran 13.000. El que viene lo mismo, porque aún el modelo que nos presenta ahora esta rendición de cuentas no abate el déficit fiscal que llegó al récord de 4 puntos. Hablando de deudas y de pago, lo llevo a otro rubro. La última vez que estuvo usted aquí fue muy duro a propósito del señor Novik, que pretende llegar a la presidencia, tema dinero, alguna gente que se había pasado el partido, en fin. Esta mañana, es portada de La Diaria, le sopló una dama, Magela García Galán, integrante del directorio blanco, se sumó al partido de Novik. Y ella aclara que en este caso puntual no es que la fueron a convocar, a invitarla, a proponerle, sino que ella fue a buscar a Novik. ¿Cómo está viendo eso, diputado? Y bueno, Novik es un tipo muy exitoso. Logra tener una bancada importante sin haber juntado un solo voto. Es mágico. Eso es ironía, ¿no? Pero, y claro, pero eso funciona una vez. Funciona una vez. Si es genuino, si está bien, si lo que está recogiendo es un sentir popular no representado hoy, seguramente se va a ver expresado en la próxima elección. Y eso lo sabremos allí. Por ahora, ha obtenido el respaldo de gente que salió bajo otros lemas, que no se ha cambiado de partido dejando sus bancas, sino que las ha aprovechado. No es el caso de Magela. Magela es compañera mía en el directorio del partido. Ella obtuvo su lugar con una lista propia en la convención del partido. Fue edil hace un tiempo, hoy no tiene ninguna posición pública. Y por alguna razón, que no sé cuál es, porque la veo casi todos los lunes, resolvió dejar el Partido Nacional. Es legítimo, deja el directorio, o sea, hace lo que tiene que hacer. Deja las posiciones que tiene y va por otro camino. Es distinto a lo del diputado. Bueno, claro, es completamente distinto. Yo soy de los que opina que la banca es de los partidos. Creo que ahí hay un vacío. Tantos de los partidos que la hoja de votación que la gente vota dice voto por el Partido Nacional y las siguientes listas de candidatos. Y la Corte Electoral adjudica la banca al lema. Está mal, la Corte Electoral puede equivocarse. Está mal. Pero no, en este caso no. No, la adjudica al lema, pero lema. después cuando le preguntan dice que la banca es del legislador. Pero por eso digo. Pero la adjudica al lema. Está bien, es correcto. Y tanto es así que acá existe un sistema de tercer escrutinio que es el que empareja la representación. Claro. Y la última banca muchas veces se le adjudica a un departamento que no obtuvo. Por ejemplo, Tacuarembó tiene 2 bancas, pero tiene 3 diputados. ¿Por qué? Porque la última banca cayó ahí y cayó en el Partido Colorado, que le correspondía, por los votos que sacó a nivel nacional, la última banca, una banca más, y lo obtuvo el departamento donde no sacó la banca. Y ese departamento que tiene 2 bancas tuvo 3. ¿Por qué? Porque tuvo el mejor cociente, digamos. ¿Por qué? Porque la banca es del partido. Claro. Yo creo que eso es una interpretación que en algún momento la ley tiene que hacer. Deberíamos hacerlo pensando para que empiece a regir después, cuando no tenga que ver con nombres y apellidos. Pero deberíamos en el Parlamento sancionar una interpretación clara al margen de los casos que pueden involucrar en la coyuntura. Quiero volver al Parlamento un minuto con 2 Sí, temas. claro. Uno de ellos es el presupuesto, pero ya no, el análisis ya está hecho. Lo que quiero saber es qué están hablando en la oposición en ese grupo de trabajo conjunto, porque aparece un voto, que es el de Unidad Popular, que estaría votando, ya hablando de voto, estaría votando el presupuesto. Y el otro tema es en qué está todo el tema del delito de abuso de funciones. A ver, el primer punto... no me preocupa que haya alguien que quiera votar el proyecto de presupuesto en general. Si nadie lo votara, yo ya dije, igual lo voto yo. Porque votar en general es simplemente habilitar la discusión en particular. Si no se vota en general, no entramos a discutirlo. Y yo creo que lo que hay que votar a favor o en contra es cada uno de los artículos. Y yo, por lo menos, no le voy a dejar al Frente Amplio la excusa de decir que no pudieron cumplir con los compromisos porque la oposición no le votó el presupuesto. Y culpa nuestra, no. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber. El asunto son los contenidos. Y en ese espacio de la oposición muy heterogéneo, estamos empezando a conversar algunas cosas muy en el aire porque no vimos todavía el presupuesto. Mi opinión sería, por ejemplo, acordar que no se le votan más impuestos, cosa que dijimos en la última
en el último ajuste fiscal, que fue la última rendición de Pero cuentas. lo del juego usted no lo lleva, usted ha ido, está en contra del tema del Primero, juego. por términos generales no llevo más impuestos. Segundo, lo del juego. Realmente me parece salido de los pelos. Primero, desde el año 2009 tenemos proyectos en el Parlamento presentados por el Frente Amplio para regular de algún modo el juego clandestino o los slots barriales. Hoy hay muchas más máquinas del lote en los barrios que en los casinos estatales o privados que existen en Uruguay. Esas máquinas no pagan canon, IVA, BPS, IRAE, nada. No pagan nada. No tienen ningún permiso. No son controladas por nadie. Entonces le ponemos más impuestos a los legales y a los ilegales los hacemos cada vez mejor negocio, porque cada vez tienen más rentabilidad, no le pagan nada a nadie. Después yendo a los legales, ¿qué es lo que se está diciendo? Que solamente van a pagar los que ya pagan. O sea, va a pagar los juegos que administra, digamos, los juegos de azar tipo quiniela, 5 de oro, tómbola. Esos pagan IRAE y en la jugada está el IVA. Si usted juega 100 pesos, hay 18 pesos de esos, que es el 22% de los 100 pesos, que se los lleva la DGI porque ya está puesto el IVA. Lo mismo con la tómbola y con el 5 de oro. Y además la empresa paga renta. A eso le vamos a poner más impuestos. ¿El turf paga? Cuando usted hace una jugada en la ventanilla del hipódromo, ¿paga? No paga nada. Está exonerado de todo. Tiene algún tipo de incentivo, inclusive. Bueno, además recibe unos cuantos millones de dólares por año para premio porque es una actividad que el Estado, como política pública, ha resuelto incentivar. Uno dice, ¿el Estado incentiva con millones de dólares el juego de apuestas? Bueno, el Estado hizo una opción que es incentivar una actividad que genera mucho empleo, que saca mucho chiquilín de la calle, que es una actividad muy tradicional. Bien, pero pone plata, pero no paga impuestos. ¿Los casinos pagan impuestos? ¿Los slots pagan impuestos? No pagan. Esos impuestos no los pagan. Entonces se va a poner solo, por ejemplo, Hípica Rioplatense, que tiene 5 salas de juego, 5, mixtas con el Estado, y además tiene 2 hipódromos. ¿Va a pagar impuestos? Según la propuesta del Poder Ejecutivo, no. ¿Va a pagar impuestos las 30.000 máquinas de slots que están puestas en todos los barrios del país y en los más pobres en particular? Nada. ¿Quién va a pagar impuestos? Va a pagar impuestos la banca de loterías y quinielas, que ya paga. ¿La van a hacer inviable? No, por supuesto, lo termina pagando el apostador, ni que hablar. Sí, porque es el premio, ¿no? ¿Cómo se llegó a esas 30.000 máquinas? Yo nunca entendí cómo llegamos a eso de las máquinas, porque puedo entender, aunque no puedo compartir o no existe, aparte, lo del turf. Puedo entender que genera puestos de trabajo, Mirá, ahora esto otro, que no genera ninguna fuente de trabajo. No sé. ¿Cómo se permitió que avanzara, que esté allí y no se puede legislar? Está claro que si un restaurante y un bar y un comedor pagan impuestos y el carro chorizo no pagan impuestos, habría 5.000 carros chorizo. ¿Por qué? Y porque da ganancia, da mucho más ganancia, se puede vender más barato y da ganancia. Eso con cualquier actividad. Ahí apareció una actividad lúdica. Pero el chorizo lo controla alguien. No, suponete que no lo controlara. Pero va Acá alguien. No a las máquinas no va nadie. Bueno, porque no tengo controla entendido. porque la propia dispersión hace inviable el control. ¿Cómo haces para controlar y cómo haces para meterte en algunos lugares? ¿Y quiénes son sus propietarios? Porque la propiedad de la máquina radica en algunas personas que son dueños de muchas máquinas. Pero al que tú ves es al dueño de un local, que puede ser un club de baby fútbol, un almacén, una panadería, un barcito, y ahí hay 2, 3, 5 maquinitas. Esa persona se lleva la mitad de las monedas que entran ahí. Y la otra viene y levanta de todos los locales la otra mitad. Trae la máquina, pone la energía eléctrica y se lleva lo que se apuesta adentro. Y bueno, no conoces al dueño. No tiene ningún registro, no hay ninguna manera de ubicarlo. El argumento es que moviliza y convoca gente para ese negocio que a veces está aislado en un pueblo. ¿El argumento de quién? ¿De los dueños? El argumento de todo el sistema ese que funciona. Yo sé lo que es para el almacenero. Yo soy hijo de kiosquero. Y mi papá, con la quiniela, pagaba el alquiler, el agua y la luz del negocio. Mi viejo no tenía jamás licencia, salvo en semana de turismo,
porque era la única semana que no había juego. Claro. Todo el resto del año tenía que estar abierto porque era una subagencia, era un kiosco. Y tenía que levantar quiniela, que era lo que había en aquella época. Y eso tiene un ingreso muy importante. Del mismo modo debe serlo hoy la maquinita para una cantidad de comercios que le paga el costo fijo. Ahí hay un problema ya a esta altura social, porque hay 30.000 maquinitas. El asunto es si el Estado quiere prohibir eso y dice, no, este juego es clandestino y todo lo que no está autorizado por ley no se puede jugar, no se puede hacer, o quiere al menos regularlo y entonces establece un modo de regulación. Cualquiera de las dos cosas son posibles, cualquiera. El asunto es que haya mayoría para hacer alguna de esas. Vázquez, en el 2009, presentó un proyecto que prohibía y generaba el delito del juego clandestino. No salió. Durante el gobierno de Mujica la idea fue regular, no salió. Y durante este gobierno tenemos un proyecto de una ley de juego presentada por el Poder Ejecutivo ya hace 1 año y medio en Cámara, que se agotó su debate y quedó en un cajón porque no hay mayorías ni para un lado ni para el otro. Atrás de esto vienen otras cosas que son más complejas, que es el juego online. Es el juego que ya hoy, mientras nosotros discutimos todo esto acá, hay unos chiquilines que desde su casa, con una tarjeta de crédito, pueden estar jugando paga nada tampoco. En los paraísos fiscales. Y eso tampoco paga. No paga nada de nada, ni hay control de ninguna naturaleza, no queda nada en el país y ahí sí hay otros montos y hay otros hábitos y también hay ludopatía. Ese es como le llaman ese lugar de la tómbola, digamos. Pero nos queda todavía el Parlamento y ¿qué pasa con el impuesto consular? Y todavía me queda por saber qué pasa con el impuesto consular es regresivo, porque si bien es verdad que la tasa consular, que es un impuesto, es un arancel en realidad que se le sube a todo lo importado, menos lo que está exento, el combustible, los bienes de capital, etcétera, se le va a aplicar a los autos 0 kilómetros, se le va a aplicar a los televisores. Usted me dirá, es suntuario, es verdad. Pero también se le aplica a los insumos, es decir, todo el sector de la economía que agrega valor y por lo tanto genera empleo, sí, que transforma un producto primario en un producto elaborado, sea para el consumo interno o para la exportación, requiere en este país de insumos importados. Muchos insumos van a estar mayor grabados y por lo tanto agrega costos. Y el problema que hoy tiene nuestro sector industrial o agroindustrial es altos costos para generar esos productos y ser competitivo. Terminamos a unos precios que no son competitivos. Cuando te enterás que estamos importando carne sin hueso de Brasil y de Paraguay y sale más barata que la que sale del campo nuestro, empezás a no entender. Cuando ves que hay productos que tradicionalmente Uruguay exportó, que hoy le cuesta exportar porque son más caros, y empezás la cadena para atrás a ver cuánto de combustible, cuánto de transporte, cuánto de energía eléctrica, cuánto de costo laboral, cuánto de impuestos tiene, entendés por qué Uruguay no puede entrar en algunos lados. Bueno, esto agrega un poquito de costo a la producción nacional también. Yo, si me quiero comprar un televisor, voy a pagarlo más. Me arreglaré. Lo otro es lo importante. Yo creo que ninguno... y además demuestra que ya no tienen de dónde rascar. Porque además esto viola lo que el Uruguay ha firmado en tratados internacionales, en la OMC. Porque no podemos pasar un 3% y vamos a ir un 5%. Entonces, ya no hay de dónde rascar. La verdad, no hay. Y además le voy a decir una cosa. Que hagan bien los números. Porque el impuesto al juego no mueve la aguja, no da 17 millones de dólares nunca. Hagan bien los números, porque si se lo ponen donde dicen que lo van a poner, el impuesto da muy poquito dinero y no genera buena señal. Y quedaba la segunda parte de la pregunta de Jorge. Abuso de funciones. Abuso de funciones, que también ahora va para diputado. Lo aprobó el Senado con los votos del Frente Amplio exclusivamente, con un impulso de brutal ferocidad del senador Michelini, que levantó firmas en sala, logró lo que nunca se logra, que es que en 15 o 20 días se tratara en comisión y fuera en una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores y allí se aprobara. Pasó a diputados y en el medio pasó algo que era lo que nosotros decíamos, pero claro, se ejemplificó, que fue la ANCAP Card, fue la tarjeta y los gastos de la tarjeta de Sendic, que hicieron evidente lo que es el delito de abuso de funciones. No hay ningún delito que diga que va preso o tiene una sanción penal aquel que use la tarjeta que le da el Estado para fines que no son los reglamentarios. No hay. Esos son los que calzan dentro del abuso de funciones. ¿Por qué? Porque el jerarca, el funcionario público, sea político o no, tiene límites para su función. Pero como es el jerarca, no se controla a sí mismo. Entonces, cuando se excede de esos límites,
puede incurrir una conducta penal abierta, genérica, como es el abuso de funciones. Hay quien dice que hay que sacarlo del Código Penal y que no es el momento de hacerlo. En mi partido hay muchos que dicen eso y sobre todo la academia dice eso. Yo digo que no. Yo digo que este delito es el que nos mantiene a todos en vigilia, de no hacer algo más allá de lo que debemos, aunque no sea necesariamente un delito. Y creo que es bueno que esté allí como una espada de Damocles para controlar a los administradores de plata de otro. Le puede pasar lo que a Zimmer. Bueno, pero acaba de ser absuelto. Sí, pero se comió es un marrón de horrible, 70 días. pero no es el delito, es el juez. No es el delito, es el juez el que se excedió Pero no podemos en ese caso. enjuiciar a un juez. Ah, no. Ahora nos están enjuiciando a nosotros en el Parlamento por una ley y tenemos que pagar por acto legislativo, porque hicimos algo contra lo que otras normas preveían y perjudicamos gente. Sí, claro que se puede ir contra el juez. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una acción civil contra el Parlamento por acto legislativo de particulares que se sintieron lesionados con una ley que el Parlamento votó y que le generó perjuicio económico. Violando o cambiando unas determinadas reglas de juego que la ley lo protegía. ¿Cómo se va contra el Parlamento? Y la verdad, el juez estableció que debemos pagar. ¿Y cuánto? Y ahora estamos en un lío. ¿Y qué ley fue eso? Es algo así como 1.700.000 pesos. ¿Qué ley fue eso? Bueno, después les traigo todos los papeles. Pero que es cómico esto. Lo acabo de ver. No es cómico. No, porque lo pagamos todos, esa tenemos que hacernos cargo. No, lo pagan ellos del bolsillo de ellos. ¿Quién paga eso? Ellos del bolsillo de ellos. ¿Quiénes va a pagar el Poder Legislativo? Mirá qué lindo debate les traje. Primicia, ¿no? No la tenía. ¿Usted va a poner su bolsillo, su sueldo? ¿Los funcionarios que ganan bien en el país van a poner su bolsillo? No, lo pagamos nosotros. Y bueno, yo diría, y porque lo pongan los que lo votaron. Yo no me acuerdo ni si voté o no voté, porque no me acuerdo bien cuál es la ley. Recién ayer mirando los papeles. Si la votó pone, entonces. Que fueron, recién ayer mirando los papeles fueron que particulares nos repartieron. o una empresa. ¿Particulares? No, son particulares. Personas. Bueno, creo que son empresas agropecuarias. Encima empresas. Personas, va a ver, empresa quiero decir. Si no es gente humilde que le fue mal en la vida, gente que le va muy bien, seguramente que va contra el Estado. No sé si le va muy bien. Bueno, ya veo. Pero tienen todos los mismos derechos. Quizás, si son personas a veces ¿Usted cree que alguien humilde puede hacerle un juicio al Parlamento y un juez le puede hacer que lo gane? Si usted no es poderoso, no tiene un doble apellido, le permito, no conozco el caso, le adelanto, ningún gente humilde, trabajador, le puede hacer un juicio al Parlamento y un juez le va a decir que lo gane. Cuando hay un acto legislativo que perjudica a mucha gente, a veces aparecen abogados que juntan a toda la gente. Porque van mitad y mitad los que ganan contra el Estado, es cierto eso, que está de moda eso, ya sé. Hace 10 días, ya voy contigo, hace 10 días me crucé con un legislador del Partido Nacional y digo, ¿y qué van a hacer? Y me dice, y no sabemos qué va a hacer Jorge, y digo, ¿qué es Jorge? ¿Qué Jorge va a hacer? Era Jorge Larrañaga. El que te dijo eso tiene muy mala leche porque te lo dijeron. No, te lo digo clarito. Y me dijo, porque el primer sector que lo resolvimos inmediatamente que, está claro lo que pasó en el Senado, ¿no? El partido votó todo en contra y estaba Jorge. No, pero te quiero decir con respecto a la candidatura, capaz que no me entendiste. Pensé que estaba hablando del abuso de funciones. No. En abuso de funciones, todo el Partido Nacional, para cerrar el tema entonces, en abuso de funciones, todo el Partido Nacional, resolvió no votarlo. Bien, y yo ya había cerrado el capítulo. No tiene votos en la Cámara de Diputados, en la oposición no los tiene y parece que hay en el Frente Amplio tampoco. Algunos Frente Amplistas que no lo hacen. Pido disculpas por el error porque venía enganchado. Ahí está, pido disculpas porque no fui claro. Era alguien que me decía que es un legislador. Me voy a guardar el nombre porque no importa. Después le dijo ya le pegamos. No, porque el error fue mío. Estaba en otro tema. Entonces, sí, hasta que y Jorge, o sea, Larrañaga, salió con el video. ¿Y entonces? ¿Y ahora? Y bueno, creo que ahora están las cosas claras, ¿verdad? Por lo menos desde nuestro sector. Yo creo que la pata wilsonista del partido tiene que solidificarse y no venía sucediendo. Teníamos un proceso interno. O sea, ¿qué coincide con esa entró en nuestra etapa del proceso. Seguimos en proceso, pero con una definición muy importante de Jorge, que está sintetizada en algo muy sencillo, que es, voy a ser candidato. No le pedimos. Él hizo una ronda larga de todo el país, conversaciones privadas. A mí me fue a ver el sábado, tuvo en mi casa 3 horas, pero sé que lo hizo con intendentes, con otros legisladores, con compañeros que no son ni una cosa ni la otra.
Y fue no a decirle voy a hacer tal cosa, fue a intercambiar, a pedir opinión, a buscar visiones, que fue enriqueciendo. Y al final llegó a la conclusión que tiene que volver. Lo de ser candidato es la consecuencia de lo que la gente entiende sencillo. El asunto es que lo que nos dijo a nosotros es, yo tengo, y así titula su salida, ¿no? Tiene que volver a la cuestión política, al escenario político, a recomponer un proyecto que el país necesita. Que hay una cantidad de uruguayos que no tienen a quién votar. Frente amplistas, o votantes del Frente Amplio, votantes blancos, votantes colorados, que están esperando una respuesta en un espacio que está muy abierto, por eso aparecen los Novi, que aparecen cosas que son búsquedas de lugares que no están, donde hay ciudadanos que no se están sintiendo representados. Y nosotros entendemos que hay ahí una ausencia nuestra. Y tenemos que salir a desafiar ese lugar, a construir un proyecto, a reenamorar. Hay miles de uruguayos desenamorados de la cosa política, de la cosa pública. Y creo que hay una obligación de nosotros de jugar. Y Jorge nos está convocando para eso en un proceso que recién empieza. Estamos empezando a trabajar con varias reuniones. Dentro de lo que se llama el bloque del wilsonismo en el Partido Nacional, ¿hubo alguna voz que no estuvo del todo de acuerdo con el procedimiento y con los tiempos políticos, ¿no? Específicamente el diputado Iturralde habló de que, es más, dijo algo así como que su apresuramiento marca con claridad que no debería ser candidato. Es respetable lo que dice. Yo creo que hay un montón de gente que le estaba pidiendo a Jorge una definición. Porque la definición de Jorge como candidato marca un camino. Y si Jorge hubiera dicho no voy a ser candidato, estábamos ya a final del tiempo para empezar otro. Porque los caminos de nuevas candidaturas requieren tiempo. Y mucha gente le estaba pidiendo una definición y Jorge se lo venía tomando en otro sentido. Hay gente que entiende que era más adelante y otra gente que no. Todas las posiciones son respetables. Lo que sí creo que hay voces que dicen que no es tiempo de candidaturas. Bueno, si vienen de la sociedad, yo las entiendo. Si vienen de los políticos, no les creo. Decía Kennedy, era el que decía que la primera obligación de un político es salir electo y la segunda obligación es salir reelecto. Claro. ¿No? Los políticos llegamos y sabemos que tenemos que medirnos con la opinión pública para justificar no solo nuestra presencia, sino esa vez cada 5 años cuando la gente nos juzga, nos premia o nos castiga. Y entonces siempre estamos en ese camino. Y el partido necesita eso. Y el Partido Nacional tiene un candidato clarísimo que está haciendo las cosas muy bien para su perfil, para su gente, para lo que entiende, que ganó la interna pasada y que hoy es el mayoritario del partido. Y está bien y nadie lo cuestiona. O a alguien se le ocurre que en la calle Pou no va a ser candidato. Pero nosotros estábamos teniendo que tener una definición. ¿Esto impide que otros sean? No. Hay otros compañeros y compañeras que están pidiendo pistas. Yo creo que es legítimo. Y después veremos cómo termina. Hoy lo que sabemos es que Luis Lacalle va a ser candidato y Jorge Larrañaga va a ser candidato. Hay otros pidiendo pistas que no han definido. Verónica de todos Alonso esos va a ser otros, candidata. sí, pero de todos esos otros, si son de Alianza Nacional, ninguno se ha ido. Yo quiero también decir eso. Nosotros tomamos un camino, pusimos un horizonte y empezamos a trabajar hacia él. No hemos recibido una carta de ningún diputado, de ningún senador diciendo me desvinculo, ni una comunicación formal. Por ahora no. Por ahora no. Por lo tanto, son esos momentos que a veces hay tiempo para pensar y repensar las cosas. Pero hay espacio dentro de Alianza Nacional, de lo que era Alianza Nacional para que haya más competidores, o dentro del espacio de Alianza Nacional, lo que es ahora. ¿Qué querés que te diga? Es solo Jorge es Larrañaga. como que vamos a preguntar si en la 250 hay espacio para que Gandini le deje el lugar a otro. Son movimientos que están armados en buena medida porque tienen un liderazgo. Si alguien entiende que tiene que formar un grupo diferente y hay el espacio para hacerlo. En Alianza Nacional el líder es Jorge Larrañaga. Si no fuera líder Jorge y candidato Larrañaga, es siempre lo mismo. Líder de un sector político y candidato, ¿necesariamente tiene que ser lo mismo? En el mundo está lleno de ejemplos que no van en ese sentido. ¿En Uruguay? En Uruguay no, por eso digo, Por eso. en el mundo. No, pero en Uruguay, con el sistema electoral uruguayo, que es diferente al del mundo, no.
Acá es muy abierto, acá nadie te impide sacar lista. Vos sacás lista y empezás tu camino. ¿Cómo nació Jorge Larrañaga? Y salió un día y dijo, voy a hacer un grupo. Y empezó, y el 20 de marzo del 2004 nos convocó a la curva de Maroña, y 20 de marzo de 2004, y 4 meses después, o 5 meses después, ganó la interna. Ahí constituyó su lanzamiento y su grupo. ¿Cuánto le dabas? Y tenía un diputado y un senador. Dos diputados, perdón, y el senador. Era lo que tenía. Y desafió a la estructura del partido encabezada por Lacalle. A Lacalle Pou, ¿quién le notificó que era diputado, no había sido senador, no había sido ministro? Podías adjudicarle un montón de mochilas bien cargadas por ser el hijo de Lacalle, por ser muy joven, qué sé yo, y nos ganó la interna en un año. En el partido, en el Uruguay, el sistema permite que esas cosas sucedan, y ser el líder normalmente es el candidato, porque se es líder por eso, porque es el que representa. Jorge, gracias por hoy. Con mucho gusto.